De tal manera que vamos a mirar algunos de estos ejemplos y vamos a empezar con el siervo Judas, porque el Señor le llamó así. Este ejemplo es un ejemplo tremendo, porque este varón fue escogido por Dios, para que formara parte de los 12 apóstoles y tuvo todas las oportunidades que tuvieron los demás, porque el Señor no hace acepción de personas. Tuvo el llamado, tuvo la enseñanza permanente de nuestro Señor Jesucristo, tanto en doctrina como en milagros del Señor. Él vio directamente, él fue testigo ocular de todas las maravillas que el Señor hizo. Jesús le dio un encargo a Judas. Mire, hermano, hermana, este varón recibió poder y autoridad, al igual que los otros apóstoles. Por lo tanto, predicó e hizo milagros, pero pecó. Y usted de pronto se pudiera asombrar, predicó, pero pecó. Y yo te quiero como que hacer unas pequeñas subdivisiones para que tú entiendas bien en qué consistió el ministerio de este varón y qué pasó con este varón. Judas fue llamado y escogido por Dios. Yo quiero que vayas conmigo a Lucas 6, capítulo 6, versículo 12. ¿Cómo dice? Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Versículo 13. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El 14 dice, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Y dice el versículo 15, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Y dice el 16, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Yo quiero que usted note cómo Lucas dice en el versículo 16, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Abro y cierro comillas. Esto fue escrito para que sepamos, hermano, hermana, que a pesar de que Judas fue llamado y escogido entre los 12, terminó traicionando al Señor. El que no persevera termina siendo un traidor. ¿Cuántos dijeron amén? Hermano, esto que estoy afirmando es fuerte y es duro. El que no persevera termina siendo un traidor. El que desecha la salvación tan grande que el Señor nos ha dado por gracia, amor y misericordia, termina traicionando al Señor. Amén. Amén. B. Judas recibió autoridad del Señor. Aleluya. Yo quiero que vayas conmigo a Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles estos son: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. En verdad, Judas recibió también autoridad sobre los espíritus inmundos. Yo quiero que escuches detenidamente. Sobre los demonios, él los echaba afuera y los demonios se les sujetaban a Judas. También Judas recibió autoridad para sanar enfermedades y dolencias. Pero Judas menospreció y desechó toda esta bendición. Yo quiero que note cómo en el versículo 4 Mateo dice de Judas
que fue el que entregó al Señor. Esto fue escrito así, hermano, hermana, para señalar que a pesar de que Judas recibió la bendición y la provisión de Dios, lo entregó. Lo entregó. ¿Qué significa entregar a su Señor? Te pregunto en esta noche. Para saberlo, leamos las profecías sobre esto en el Antiguo Testamento. Yo quiero que vayas conmigo al Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Yo quiero que usted preste atención, hermano. Judas se levantó contra su Señor. Lo tuvo por esclavo y se irguió él como Señor. El que ahora desprecia el señorío del Señor, de Cristo, después de haber sido bendecido con dones y con ministerio, hace lo mismo que hizo Judas, se levanta contra el Señor y toma su lugar. Miren lo que dice la otra profecía, Zacarías 11:12. Búscalo, por favor. Zacarías 11:12 dice, búscalo, por favor. Zacarías 11:12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Cuando el profeta dice, hermoso precio con que me han apreciado, se refiere a lo que hizo Judas al vender al Señor Jesucristo por dinero. El que desprecia el señorío que el Señor le ha dado y el ministerio desprecia al Señor Jesús. Cuando alguien cambia al Señor por algo, yo te digo que puede ser por algo, por dinero, por regalos, o por otra persona, o aún familiar o un trabajo, o una profesión, o unos amigos, hace lo mismo que Judas. Pero además, mis amados, yo quiero decirte en esta noche esto. ¿Acaso los apóstatas no hacen lo mismo que hizo Judas? Esa es una pregunta para que te la guardes en tu corazón y te la respondas. Cuando habiendo recibido al Señor Jesucristo, habiendo recibido dones y ministerios, luego usan al Señor y su palabra para obtener ganancia, para obtener dinero, para vivir en un nivel social mejor. Aún se desbordan en imaginación y quieren muchas veces vivir como ricos. Claro que hacen lo mismo que Judas. No hay diferencia. C. Judas recibió la misma enseñanza de parte del Señor igualito como los otros discípulos. Recibió la enseñanza. Es decir, que él no fue que le explicaron una cosa o le enseñaron una y a los otros discípulos otra. No, fue la misma enseñanza. El problema está en el corazón. Yo quiero decirte que Judas tuvo las mismas oportunidades de aprender como la tuvieron los otros apóstoles. También te quiero recordar que los apóstoles en este proceso de aprendizaje manifestaron carnalidad. No se crea usted que alguien que recibe al Señor enseguida está con cuerpo glorificado y está totalmente santificado. Entra en un proceso de santificación teniendo conciencia de pecado. ¿Cuántos dijeron amén? Los apóstoles en este proceso de aprendizaje manifestaron carnalidad, pero aprendieron perseverando, porque este evangelio es de perseverancia. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que recordemos que Pedro fue instrumento de Satanás cuando el Señor le dijo que debía de morir.
porque el Señor vino aquí con un propósito y el propósito del Señor era salvación. Demasiado amor en su corazón para que la gente se perdiera. Y Él vino aquí a cumplir una misión y de verdad que la cumplió, sujeto hasta la muerte a su Padre. Porque el evangelio que no es sujeto, el que no es sujeto en el evangelio, realmente no conoce al Señor. Pedro le dijo, que no te acontezca esto, Señor, le dijo al Señor Jesucristo. Pues estaba poniendo la mirada en las cosas materiales, en las cosas terrenales. Esto le pasó a Pedro. Y no había puesto las cosas o la mirada hacia arriba. Mirada celestial, ciudadanía del cielo. Pedro se arrepintió y siguió creciendo. Mire que este Pedro es el mismo que fue zarandeado por Satanás cuando negó al Señor 3 veces. Pero se arrepintió, dice la palabra, que lloró amargamente. Y luego vemos a Pedro perseverando en oración en el aposento alto y allí recibió el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y lo vemos enseguida dándole ese poderoso discurso, el primero de la iglesia recién nacida. Dice la palabra que Pedro superó sus miedos, superó su carnalidad, hablando de Judas, para que no quede ninguna duda que el problema no es carnal. El ministerio es del Señor, los dones son del Señor. Por tanto, los tenemos prestados por un rato para la edificación de la iglesia, el poder, la autoridad, el fuego que el Señor derrama sobre su cuerpo. Es decir, nosotros recibimos y somos edificados y cada quien sobre edifica. ¿Amén o no amén? Alabado sea el Señor. De tal manera, hermano, que este Pedro, tiempo después pecó por hipocresía. Y les digo que porque pecó con hipocresía porque fingió juntándose con los de la circuncisión y alejándose de los gentiles. Pero eso no quedó ahí. Y Pablo lo reprendió duramente, dice la palabra de Dios, delante de todos. Hay gente que dice, pastor, y si usted va a reprenderme, ¿por qué no me reprende en privado? Si el Señor ordena que es en público, y si ordena que es en privado, en privado. No que si me reprendes en público y me exhibes, me voy de la iglesia. Bueno, y eso es un asunto tuyo con el Señor, pero una orden que el Señor dio. Y el Señor te ama más que el pastor. ¿Cuántos dijeron amén? El Señor nos ama más que cualquier hombre o mujer sobre la tierra. Tú no tengas ninguna duda de eso. Dice la palabra que lo reprendió. Pablo reprendió a Pedro delante de todos. Pero en humildad Pedro recibió la reprensión porque sabía que venía de parte de Dios. Tremenda exhortación que Pablo le dio a Pedro. Y dice la palabra de Dios que Pedro se arrepintió de querer agradar a los hombres, porque muchas veces caemos en la trampa y queremos agradar a los hombres antes que agradar a Dios. ¿Amén o no amén? Porque necesitamos ser reconocidos, porque necesitamos que nuestro ego se reproduzca, que nuestro yo se reproduzca y que reconozcan que nosotros o sabemos o tenemos un ¿qué? Un estatus, un poder, no sé. Hermano, nosotros no podemos agradar a los hombres más que al Señor, porque pecamos. Y dice la palabra de Dios que se arrepintió de querer agradar a los hombres al punto en que terminó dando testimonio de Jesús a través de su muerte. Y allí mismo ante la muerte le dio la gloria a su Señor porque no quiso ser crucificado como había sido crucificado Jesús y pidió que lo pusieran cabeza abajo.
Tremendo testimonio. Todos esos siervitos, todos esos discípulos, todos esos apóstoles que posteriormente, que era el sumo en sumo, la raíz gloriosa de la iglesia que somos hoy, fueron crucificados, arrastrados, hechos pedazos. ¿Y dónde quedó esa iglesia? ¿Dónde quedó esa iglesia? Aquí está esa iglesia. Aquí está esa iglesia, aleluya. Glorificando al Señor, amando al Señor. Aleluya. Yo quiero que también recordemos que los otros discípulos también fallaron en el proceso de enseñanza. Yo quiero que me sigas porque el Señor nos quiere hablar esta noche, nos está hablando. Los otros discípulos también fallaron en el proceso de enseñanza. Porque ciertamente el Señor Jesucristo estaba dándole una enseñanza a sus discípulos. Yo quiero que recordemos, hermano, que Jacobo y Juan le pidieron a Jesús que los dejara sentarse a la derecha. Acuérdate, cuando estuviera en el cielo. Y estaba mostrando así altivez, vanagloria, orgullo. Querían los primeros lugares. Pero ellos se arrepintieron de esto y aprendieron qué significaba la humildad. Porque sin humildad no hay evangelio. Sin humildad no hay evangelio. Y parece ser que el hombre no entiende si el Señor no trata directamente con ellos. El ser humano no entiende. En amor no entiende. Yo quiero que recordemos también que los discípulos discutieron entre sí de quién sería el mayor. Y estaba cerca la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero recibieron la enseñanza de humildad que Jesús les dio a través del ejemplo de un niño. Ellos aprendieron lo que significaba humillarse. Bueno, con todos estos ejemplos, la pregunta que nos hacemos es si Judas presenció todo esto, ¿verdad? Porque lo presenció. Si estuvo en todas las enseñanzas que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué le pasó? Ciertamente, hermanos, hermanas, al parecer nunca atesoró las enseñanzas en su corazón. Le entraron por aquí y le salieron por acá. No las atesoró aquí. Y este asunto del evangelio es un asunto del corazón. Es un asunto de arrepentimiento total y genuino. ¿Me estás escuchando? Nunca se quiso despojar de su amor al dinero, de su amor a la codicia, mientras los otros apóstoles dejaron en el camino las obras de la carne, hermano, las áreas que les entorpecían su crecimiento espiritual y su relación con el Señor Jesucristo, su salvación, su santificación, su servicio en la obra, y decidieron seguir caminando con nuestro Señor Jesucristo y seguir perseverando. Judas se quedó con todas estas áreas y terminó quedando en el camino y terminó en el infierno. Punto. Punto. Ay, es que el infierno, eso está lejísimo para mí. De aquí a que eso ocurra, yo me arrepiento. ¿Así? ¿Quién te ha dicho que la vida es tuya? En un suspiro te puedes ir y vas a abrir los ojos en el infierno. ¿Tú crees que no? Pruébalo, 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 para que veas. Yo quiero que miremos un segundo ejemplo de lo que se queda en el camino. Vamos a hablar de Demas. ¿Te acuerdas del siervito? Demas fue llamado y escogido también por Dios. Mira, participó en el ministerio al lado del apóstol Pablo. Pudo ver el servicio de este varón que amaba al Señor, pero desechó toda la bendición, dice la palabra de Dios, y la provisión de Dios. Yo quiero que busquemos en la palabra qué es lo que dicen de Demas. Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas,
Usted sabe el sitio donde estaba ese varón. Estaba al lado de Lucas, estaba al lado de todos estos grandes, estos hombres que amaron con amor profundo al Señor Jesucristo. Ahí estaba Demas. Cuando Pablo escribió esta carta, era aproximadamente el año 62 después de Cristo. Y estaba encarcelado. Miren, Pablo cuando escribió esta carta estaba encarcelado. Demas estaba acompañando a Pablo junto a Lucas. Y en esta época, Pablo también escribe la carta a Filemón y ahí cuenta a Demas como uno de sus colaboradores en el ministerio. Colaboradores en el ministerio. Filemón 1:23. ¿Cómo dice? Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Bueno, pero ¿qué pasó con Demas? Si estuvo con Pablo en un periodo difícil, vio el ministerio de Pablo de cerca. Allí estuvo cerquita. Bueno, sigamos buscando. Segunda de Timoteo 4:9. Mira cómo dice, búscalo por favor. Segunda de Timoteo 4:9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Mire, hermano, hermana, esta carta, segunda de Timoteo, la escribió Pablo aproximadamente en el año 67 después de Cristo. Durante su segundo encarcelamiento, este hombre vivía de cárcel en cárcel, de naufragio en naufragio, este hombre vivía perseguido. Pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser perseguido por el nombre de Cristo. ¿Acaso el Señor no le dijo cuando lo tumbó del caballo que había camino a Damasco, no le dijo, vas a saber que vas a padecer por mi nombre? Y se cumplió, se cumplió. Y aquí Demas había claudicado después de 4 o 5 años, dejó de perseverar, cayendo presa del mundo. Otra causa por la cual muchos dejan de perseverar, por el amor al mundo. Porque el mundo jalona, el mundo seduce, el mundo dice así. Mira que Satanás le dijo al mismo Señor Jesucristo, si tú me adorares, porque ese es el papel de Satanás, Satanás quiere que lo adoren a él. Si tú me adorares, te doy todo eso que tú ves allí, todo el mundo. A Satanás le gusta ofrecer lo que no tiene. Amor al mundo. Saben que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Por qué esa cláusula? ¿Por qué ese estatuto no nos los aprendemos? El que es amigo del mundo es enemigo de Dios, punto. Ahí no hay que explicar nada. Se recibe o se deja. Y si el mundo te recepciona, y si el mundo te ama, y si el mundo te festeja, espiritualmente estás mal, te están viendo como del mundo. Esa es la explicación lógica. Por tanto, el mundo, si tú estás santo, no te puede amar. Te va a rechazar. Te va a rechazar. Créeme que te va a rechazar. Te va a rechazar. Y el que está en el mundo perecerá con el mundo. Saben que los moradores del mundo pasarán. Mira lo que dice el Señor. Por el juicio de la tribulación. Los moradores del mundo van a pasar por el juicio de la tribulación. La ira venidera. Escaparemos de la ira venidera. Los santos sin mancha y sin arruga. ¿Amén o no amén? Y la ira de Dios caerá sobre ellos. Pero a pesar de saber todo esto, se van al mundo. Porque quieren saber qué otros condimentos y qué otras cosas buenas les ofrece el mundo. Y el mundo le dice, échate para acá. Ahí te vas a perder de esto. Todo lo que tú habías anhelado, todo lo que tú habías soñado, cógelo, agárralo, lo vas a despreciar. Oh, si por eso es que has trabajado toda la vida, cógelo. Y dice el incauto, ah, sí, ¿verdad que sí? Ven, dámelo. Y se va
orondito, medio satisfecho, pero el que verdaderamente ha recibido a Dios, el que ha recibido a Jesucristo, cuando se va al mundo, no va a disfrutar el mundo. Hay algo que le va a impedir que disfrute el mundo y se va a sentir mal. Y el Espíritu Santo y el Señor le va a seguir amando y va a quererlo atraer y va a sentir dolor porque va a tener que empezar de nuevo. Qué tragedia tan terrible, haber avanzado tantos pasos y después tener que ir al punto cero otra vez a empezar de nuevo. ¿Cuántos dijeron amén? ¿Cuántos dejan al Señor Jesucristo y se van al mundo a buscar la muerte? Porque el que es del Señor Jesús y se va al mundo, se sale del cuerpo, va a buscar el mundo y el mundo tiene pecado y el pecado produce muerte, aleluya. Hermano, estos son ejemplos tristes dejados en la palabra. Bueno, yo digo que triste, ¿verdad? Pero son muy ilustrativos, nos ayudan. Para nuestra enseñanza, hermano, pero todavía hoy vemos ejemplos tristes que acontecen en muchas iglesias del mundo. En muchas iglesias de sana doctrina, hermano. No estamos hablando de iglesias de falsa doctrina, iglesias de prosperidad o de apostasía, sino de sana doctrina. Pero también la Biblia nos habla de los que perseveraron a pesar de haber fallado, porque ciertamente nosotros no estamos con cuerpo glorificado y podemos fallar, podemos pecar. ¿Cuántos dijeron amén? Pero el hecho de que pequemos no es que nos vamos a quedar ahí tirados. Tenemos que reaccionar. De haber tenido persecuciones, tribulaciones, pruebas. Y quiero terminar este mensaje con dos ejemplos relacionados. Uno es con Juan Marcos y el otro es Pablo. Mire, hermano, hermana, Juan Marcos fue quien, habiendo ido en el primer viaje misionero con Pablo y Bernabé, quiero que te acuerdes, claudicó en ese momento y decidió regresar a Jerusalén. No sabemos la causa. De pronto era que extrañaba a su familia, no lo sabemos, ¿verdad? Y este evento acontece después que Pablo predicó en Chipre y con denuedo confrontó a Bar Jesús y Elimas, el mago. Yo quiero que te acuerdes de esa escena, quien estaba impidiendo a que el precónsul Sergio Paulo, ¿verdad? Yo quiero que leas el pasaje para que te enteres bien cuál es el contexto. Dice Hechos 13:5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. 6. Y habiendo atravesado toda la isla Tapafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. 7. Que estaba con el precónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. 8. Pero le resistía a Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al precónsul. 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. 10. Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. 12. Entonces el precónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hermano, esta es una doctrina maravillosa. Doctrina de salvación, doctrina de eternidad, doctrina de gozo, doctrina de santidad. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Hermano, esta escena es tremenda. Yo creo que Bernabé se asustó. Bernabé se asustó. Hermano, cuando vio esta confrontación se asustó Bernabé. De pronto pensó que la misión era más fácil,
Porque uno dice, bueno, eso me dicen que vaya a predicarla tal, eso es facilito. Pero el asunto no es tan facilito, el asunto es que tienes que orar mucho, el asunto es que tienes que ayunar y prepararte para que ese corazón esté dispuesto. No es que tú vas a hacer la obra, pero hay algo que tú tienes que hacer. Tú amas esa alma y tú tienes que sacrificar. El ejemplo puro, ¿verdad?, del amor a esa alma es que tú ores por él y que ayunes por esa persona. A veces queremos ir a predicar una parte y entonces cuando ya no recibe la persona, entonces venimos todos aburridos y pataleando. Pero no hay tal. Yo aquí he contado que tengo 19 años de estarle predicando a alguien y está igualito. Y le he dicho al Señor, Señor, quítamelo de encima, no me lo ponga más en la mente que no le va a predicar más. Y cuando lo veo, el Señor me dice, háblale de mí. Y le predico otra vez y me dice, otra vez viene con lo mismo. Y yo le digo, otra vez vengo con lo mismo. Mira cómo te ama el Señor. Aleluya. Yo creo que Bernabé se asustó, ¿verdad? Él creía que esa misión era facilita. Marco, perdón. Y decidió regresar a Jerusalén. Hoy estamos hablando de Juan Marcos. Hermano, Pablo posteriormente, cuando va a iniciar su segundo viaje misionero, se niega a llevar a este varón. Estoy hablando de Juan Marcos. Dice, yo no lo voy a llevar. Porque lo abandonó en el primer viaje y dice, no lo voy a llevar, este es traidor, no lo voy a llevar. No quiso trabajar en el ministerio, no lo voy a llevar. Yo quiero que vayas conmigo a Hechos 15:36, búscalo por favor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Yo quiero que tú observes, ¿verdad?, que claramente se observa que Juan Marcos abandonó la obra del Señor por irse a Jerusalén, ¿verdad? Eso ya está claro. Pero Juan Marcos se arrepintió, hermano, posteriormente. Esto es lo importante de este evento. Se arrepintió, hermano, se arrepintió. Quizás este evento que acabamos de leer, hermano, le sirvió. Y posteriormente vemos a Juan Marcos como el escritor del Evangelio y el mismo apóstol afirma que le era útil para el ministerio. Qué hermoso cuando se dice que alguien es útil para el ministerio. Hermano, es el reino de los cielos en que el Señor le place meternos sin que nosotros tengamos ninguna importancia para ser parte de ese reino de los cielos. Sin embargo, al Señor le place que entremos a ese cuerpo maravilloso, ese cuerpo glorioso, ese cuerpo de santidad para servirle al Señor. ¿Acaso hay algo más hermoso? ¿Acaso hay algo más importante que servirle al Rey de Gloria? Por cuantos vamos a estar con Él por la eternidad. Aleluya. Segunda de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas estaba conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Aleluya. Qué hermoso. Hermano, le damos la gloria a Dios de ver estos eventos en la palabra. Juan Marcos se restauró. Juan Marcos perseveró. Y quiero decirte que esta fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Y es probable, hermano, que Timoteo y Juan Marcos hayan llegado a donde estaba Pablo cumpliendo la petición del apóstol. Mira, así Juan Marcos fue testigo de cómo se persevera hasta el final. Porque hay que perseverar hasta el final. Es la vida eterna, hermano. Pues quizás se escuchó de la voz de Pablo a lo que leyó cuando Timoteo recibió la carta. Y Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces yo les pregunto a ustedes en esta noche, ¿cuántos quieren perseverar?
¿Cuántos quieren seguir perseverando? ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo para perseverar a pesar de todo? Oye, a pesar de todo. Oye, a pesar de todo. Oye, no me respondas. Respóndele al Señor. A Él le darás cuenta. A Él le darás cuenta. Porque has escuchado la palabra. Aleluya. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra.